Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión donde nos vamos a sumergir en las fascinantes historias de los pueblos indígenas que habitaron las riberas del río Rapel en Chile, mucho antes de la llegada de los españoles. Así es, un viaje a través del tiempo para descubrir la vida, costumbres y el legado de estas comunidades. Usando como guía una crónica publicada en Facebook por el Centro de Estudios Genealógicos de Chile. Exacto. Y nos vamos a enfocar en la cuenca del río Rapel, con especial atención a la zona de Navidad y su curso medio. Ajá. Y prepárense porque la pregunta que a nosotros nos intriga es, ¿existirán descendientes de estos primeros habitantes aún en la región? Es una pregunta que nos conecta directamente con el pasado. Claro. Y la crónica nos da algunas pistas para comenzar a desentrañar este misterio. Por ejemplo, se habla de la zona alrededor de Navidad, donde se han encontrado posibles indicios de la presencia de los changos. Ah, eso me sorprendió. Siempre pensé que los changos eran exclusivos de la costa norte de Chile. ¿Qué tipo de indicios se encontraron? Bueno, la evidencia aún no es concluyente, pero la crónica menciona el hallazgo de restos de embarcaciones hechas con piel de lobo marino inflada. Imagínate. Navegaban en estas balsas, una tecnología distintiva de la cultura changó. Es increíble. Sí, Si se confirmara, no solo ampliaría nuestro conocimiento sobre el territorio de los changos, claro, sino que nos daría una idea de su ingenio y adaptación al entorno marino. por supuesto. Me encantaría saber cómo estas embarcaciones les permitían navegar y pescar en las costas chilenas. Sin duda, sería una ventana a su modo de vida. Ahora, adentrémonos tierra adentro, hacia el curso medio del río Rapel. Aquí encontramos evidencias mucho más sólidas de la presencia mapuche. Claro, el pueblo mapuche es bien conocido por su valentía y resistencia. La crónica menciona que se asentaron en los fértiles valles del Rapel, ¿verdad? Exactamente. Se cree que practicaban la agricultura de subsistencia, cultivando la tierra para su propio sustento. Pero lo más interesante es que la crónica documenta la presencia de varios caciques, es decir, líderes mapuche, que gobernaron la región del Rapel a lo largo de los siglos. Estamos hablando de linajes de liderazgo que se extienden a través del tiempo. Es fascinante. Y la crónica menciona a algunos de estos caciques por nombre. Por supuesto. En el siglo XVI se menciona a Pedro Yuco, un cacique de avanzada edad, y a don Cristóbal Vilmo. Avanzando al siglo XVII, encontramos a un cacique llamado Sebastián, quien afirmaba que sus antepasados habían poseído las tierras de Gaguinque y Rucatalca por generaciones. Es como si pudiéramos trazar un mapa de la historia a través de estos nombres y lugares. ¿Te imaginas rastrear a tus ancestros hasta llegar a un cacique mapuche que gobernó estas tierras hace siglos? Sería un descubrimiento increíble. Y hablando de linajes, la crónica identifica a varias familias consideradas los dueños originales del Rapel. Cuéntame más. ¿Cuáles son estas familias? Los Raquilauque, los Miyategua, los Gualas aparecen como los linajes con mayor presencia desde el siglo XVII. También se mencionan a los Mialuán, los Malgué y los Nahuel. Es impresionante pensar que algunos de estos linajes podrían tener descendientes que aún viven en la región. Es una idea emocionante. Podrías cruzarte con alguien en la calle y sin saberlo estar frente a un descendiente de los caciques que gobernaron estas tierras. ¿Y qué nos dice la crónica sobre la vida de esas familias? ¿Cómo era su relación con la tierra? Bueno, una de las historias que más destaca es la de doña Josefa Rapilauquen, una mujer que se convirtió en cacique y luchó con fiereza para proteger las tierras ancestrales de su familia. Una cacique mujer. Eso sí que es inspirador. ¿Qué más sabemos de ella? Doña Josefa fue una figura formidable. La crónica menciona sus innumerables batallas legales contra la invasión española. Imagínate enfrentándose a todo un sistema para defender el patrimonio de su pueblo. Una verdadera guerrera. La determinación de doña Josefa nos habla de la resistencia y la fuerza de estos pueblos indígenas frente a la colonización. ¿Y qué pasó con el liderazgo después de ella? A principios del siglo XVIII, las Rapilauquen se menciona como cacique interino. Luego, a finales del mismo siglo, aparece don Silverio Rapilauquen, quien en 1671 se casa con Bartola Huanque. Detalles como este, un simple registro matrimonial, nos ayudan a humanizar estas figuras históricas. Nos recuerdan que detrás de los nombres y las fechas hay vidas, familias, historias de amor. Es cierto, a veces nos olvidamos que la historia está hecha de personas reales, con sus alegrías, sus luchas y sus sueños. Y ahora la pregunta del millón, ¿sobreviven estos linajes en la actualidad? Según los comentarios en la publicación de Facebook, hay evidencia de que la familia Malguia aún tiene presencia en la zona. ¡Qué increíble! Y también se menciona la posible presencia de familias Miyategua. Incluso hay personas investigando sus propios vínculos con estos linajes históricos. Es fascinante pensar que nuestra propia historia familiar podría estar entrelazada con la historia del Rapel. Exactamente. Es una búsqueda que nos conecta con nuestras raíces, con nuestra identidad. Y precisamente por eso es tan importante recordar y entender el pasado, porque nos ayuda a comprender quiénes somos en el presente. Totalmente de acuerdo.
Y al conocer la historia de los pueblos que nos precedieron, enriquecemos nuestra propia historia y construimos un futuro más inclusivo, ¿no crees? Sin duda. Al reconocer y valorar la historia de los pueblos originarios, honramos su legado y aprendemos de su sabiduría. Y ahora que hemos explorado estos linajes, me surge una pregunta. ¿Qué hay de las otras familias, quizás menos documentadas, que también podrían haber llamado hogar a la región del Rapel? Es una pregunta intrigante. A veces las historias más fascinantes se encuentran en los márgenes de la historia oficial. Estoy de acuerdo. Imagínate la cantidad de historias que aún esperan ser descubiertas, esperando que alguien las rescate del olvido. Es un recordatorio de que la historia siempre está en construcción. Y cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a la verdad de nuestro pasado. Es un misterio que nos invita a seguir explorando y a seguir investigando. A seguir tejiendo los hilos del pasado con el presente. Y pensar que todo este recorrido comenzó con una simple crónica en Facebook, ¿verdad? Increíble cómo una publicación puede abrir tantas puertas al pasado. Y me parece que esta inmersión en la historia del Rapel nos está revelando algo más que nombres y fechas. Estamos viendo cómo la lucha por la tierra, la resistencia cultural y la persistencia de la memoria son temas que siguen vigentes hoy en día. Tienes toda la razón. La historia de Doña Josefa, por ejemplo, nos recuerda las disputas territoriales que aún enfrentan muchos pueblos indígenas en todo el mundo. Su valentía y determinación son un ejemplo para todos aquellos que luchan por proteger su patrimonio cultural y sus derechos. Sin duda. Su historia resuena con fuerza en el presente. Y hablando de conexiones con el presente, ¿qué podemos decir de los comentarios en la publicación de Facebook? Mencionaste que algunas personas están investigando sus propios vínculos con estos linajes históricos. Sí, y eso me parece fascinante. Es como si la crónica hubiera despertado una necesidad de conectar con las raíces, de descubrir de dónde venimos y quiénes fueron nuestros antepasados. Imagínate la emoción de descubrir que tu familia tiene una historia que se remonta a los caciques que gobernaron el Rapel hace siglos. Sería como cerrar un círculo. Conectar el presente con el pasado de una manera tangible y profundamente personal. Absolutamente. Y no se trata solo de la satisfacción personal, sino también del valor histórico y cultural de estas investigaciones. Cada historia familiar que se reconstruye aporta una pieza al gran rompecabezas de nuestro pasado colectivo. Es cierto. Al final, la historia no se trata solo de grandes eventos y personajes famosos, sino también de las vidas cotidianas de personas comunes y corrientes que dejaron su huella en el mundo. Y en el caso del Rapel estamos descubriendo que esas historias personales están llenas de valentía, resistencia y un profundo amor por la tierra. Y no podemos olvidar la importancia de la memoria. Al recordar y honrar a quienes nos precedieron, mantenemos viva su legado y aprendemos de sus experiencias. Totalmente. Y en un mundo que a veces parece olvidar su pasado, es más importante que nunca rescatar estas historias y transmitirlas a las futuras generaciones. Exacto. Y la tecnología como esa crónica en Facebook nos ofrece nuevas herramientas para compartir y preservar la memoria. ¿Quién hubiera pensado que una red social podría convertirse en una ventana al pasado? Es cierto. Y ahora, después de habernos sumergido en la historia del Rapel, me pregunto, ¿qué otras historias? ¿Qué otros linajes, qué otros secretos esperan ser descubiertos en los archivos, en la memoria de las familias, en los rincones más olvidados de nuestra historia? Es una pregunta que nos invita a seguir explorando, a seguir investigando, a seguir tejiendo los hilos del pasado con el presente. Y esa búsqueda, esa curiosidad por descubrir nuestras raíces es algo que nos une a todos, sin importar nuestro origen o nuestra historia familiar. Es una búsqueda universal, una necesidad de comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y en el caso del Rapel, esa búsqueda nos ha llevado a un viaje fascinante a través de linajes ancestrales, batallas por la tierra y la persistencia de la memoria a través de los siglos. Y quién sabe, quizá algunos de nuestros oyentes tienen sus propias conexiones con estos linajes históricos. Sería fantástico. Quizás después de escuchar este episodio, se sientan inspirados a investigar sus propias raíces. Imagínate la emoción de descubrir que tu familia tiene una historia que se remonta a los caciques que gobernaron el Rapel. Sería una experiencia increíble. Sí. Como si las historias que hemos compartido cobraran vida en sus propias vidas. Precisamente. Y es que la historia no es algo lejano o ajeno a nosotros. Es parte de nuestra identidad, de nuestro presente. Totalmente. Y al explorar la historia de Rapel, no solo estamos descubriendo el pasado de una región, Claro. sino también una parte de nosotros mismos. Es un viaje de descubrimiento, de conexión con nuestras raíces, con quienes nos precedieron. Y me quedo pensando en esa pregunta que planteabas antes. ¿Qué otras historias esperan ser descubiertas en el Rapel? Es un misterio que nos invita a seguir investigando,
a buscar en los archivos, en las bibliotecas, en la memoria de las familias. A escuchar a los mayores, a recopilar sus relatos, a reconstruir el pasado pieza por pieza. Y quién sabe qué sorpresas nos esperan. Tal vez encontremos nuevos linajes, nuevas conexiones, nuevas perspectivas sobre la historia de Rappel. Es emocionante pensar en todo lo que aún queda por descubrir. Es un recordatorio de que la historia no está escrita en piedra. Siempre hay nuevas interpretaciones, nuevas evidencias, nuevas voces que emergen. Así es. La historia es un proceso dinámico, un diálogo constante entre el pasado y presente. Y al participar en ese diálogo, al investigar, al compartir lo que descubrimos, estamos contribuyendo a mantener viva la memoria de quienes nos precedieron. Y a construir un futuro más consciente de nuestras raíces, de nuestra historia, de nuestra identidad. Exacto, porque al final, conocer nuestro pasado nos ayuda a comprender nuestro presente y a construir un futuro más justo y equitativo para todos. Y con esa reflexión nos despedimos por hoy. Esperamos que esta inmersión en la historia del Rappel les haya inspirado a seguir explorando, a seguir descubriendo, a seguir conectando con sus propias raíces. Hasta la próxima aventura.